Hola, soy José Ángel, bienvenidos a Hoy es un buen día para programar. En este vídeo vamos a aprender por qué cuando hacemos pushback en un vector y este vector incrementa su tamaño, en vez de utilizar el operador de movimiento de las instancias que estamos utilizando, utiliza el operador de copia y cómo podemos solucionarlo gracias a la palabra clave noExcept. Bien, y para descubrirlo lo que vamos a hacer va a ser realizar nuestra propia implementación de la clase vector. Vamos a hacer una implementación en un principio con semántica de copia, como si estuviésemos antes de la versión C++11, y luego descubriremos la necesidad de la palabra noExcept cuando implementemos el operador, la sobrecarga de pushback de movimiento. Comenzamos con nuestra clase. Vamos a hacer la clase en varias iteraciones para ir haciendo que se parezca cada vez más y que tenga las mismas pocas restricciones que exige la clase vector de la librería STL. Así que vamos a hacer aquí un template type name t class vector. Bien, esta clase va a almacenar los datos en un puntero de tipo t que vamos a llamar datos, y aquí vamos a tener dos campos, un campo para la capacidad y otro para el tamaño. Un signet capacidad, que en un principio está asignado a 0, el puntero también a nulo. Un signet tamaño también a 0. Bien, pues en la parte pública lo que vamos a hacer va a ser en un destructor que libere la memoria. En principio vamos a hacer un delete datos, porque vamos a hacer un poquito más adelante un new, que luego eso lo vamos a cambiar, ya verás. Y ahora vamos a hacer la implementación del método pushback, que va a recibir un objeto de tipo t como una referencia constante. Objeto. Perfecto. Lo primero que tiene que hacer pushback es comprobar si tenemos datos. If no datos, lo que vamos a hacer es solicitar memoria para datos, ¿no? Datos es igual a new t de 1. Vamos a indicar que la capacidad es igual a 1. Y en caso contrario, vamos a intentar insertar el objeto O dentro de datos. If tamaño es menor que capacidad, pues podríamos insertar. Vamos a insertar por aquí. Vamos a indicar que datos de tamaño es igual a O. Continuamos indicando que tamaño más y por último return. Aquí vendría la lógica de crear una variable, un puntero temporal, un array temporal donde añadir que sea mayor que la capacidad que tiene datos, copiar los datos de datos, copiar el objeto y devolverlo. Pero en un principio vamos a dejarlo así, porque vamos a ver que esta implementación ya tiene problemas porque no sería tan no está tan bien programada como la de STL. Vamos a hacer un método int, porque esta tiene muchas más restricciones. Nuestra clase impone muchas más restricciones y ahora vamos a solucionarlo. In main, si yo hago un vector de int, le llamo v, puedo hacer un v.pushback de 1 y esta clase, esta implementación debería de funcionar perfectamente. Miren lo que funciona. Aquí tenemos nuestra clase vector y si depuro, voy a poner aquí un breakpoint. Si depuro, pues comprobamos que aquí en v yo ya había preparado v.datos. Vamos a hacer un pushback. Fíjate que en v.datos tenemos un 1. Yo ya tengo preparado un 1 y 2 para la continuación de este vídeo, pero fíjate que según hemos hecho el pushback ya tenemos un 1. Bien, vamos a ver cómo funciona esta clase con una clase propia nuestra. Vamos a hacer una clase que ya llamamos mi clase. Y esta clase va a tener un campo de tipo int que se va a llamar id. Vamos a hacer un constructor. El constructor de mi clase va a recibir un int id y va a asignar el campo miembro id con el id que llega por parámetros. Perfecto. Además, vamos a hacer que tenga un operador de asignación. Auto operator. De hecho, voy a hacer un constructor de asignación. Mi clase const reference otro. Vamos a asignarlo como id es igual a otro punto id. Y voy a hacer también un operador de asignación, auto operator
igual, porque todavía no sabemos cómo vamos a implementar nuestra clase, y luego ya vamos a ir modificando esto para que se parezca a la implementación de STL. Operator igual, recibe una referencia constante de tipo mi clase, const reference otro, y esto va a devolver un mi clase con referencia, y aquí vamos a indicar que id es igual a otro punto id y return this. Bien, esta clase que tiene muchas restricciones, me ha obligado a hacer un constructor por copia, me ha obligado a hacer un operador de asignación, debería funcionar con nuestra implementación de vector, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. Esto se llama mi clase y aquí vamos a instanciar mi clase de 1. Bien, pues ya verás que nos va a dar un error de compilación porque cuando se hace el new de t de 1 me está exigiendo que la clase tipo t, es decir, mi clase, tenga un constructor por defecto. Y nosotros no tenemos un constructor por defecto, pero si yo esto lo intento ejecutar con la clase vector de STL, no voy a tener esa restricción. Si aquí indico std, puedo compilar el programa y el programa funciona perfectamente. Es decir, que la clase vector de la librería STL no me exige que mi clase tenga un constructor por defecto. Así que tenemos que solucionar este problema. Este problema es muy fácil de solucionar porque en vez de utilizar un new, que new lo que hace es instanciar memoria y llamar al constructor por defecto, pues lo que voy a hacer va a ser utilizar la función malloc y ya está. Esto puede hacer que sea un static cast de t asterisco de lo que me devuelva la llamada a malloc de sizeof de t. Perfecto, con esto ya tendríamos solucionado el problema. Static cast va a solicitar memoria, pero no va a llamar al constructor de la clase t, por lo tanto esto se debería de solucionar. Aquí vamos a llamar a free de datos en vez de a delete y vamos a asegurarnos que tengamos datos. If datos, pues que llame a free. Cuando hacíamos un new corchete, en el caso de que no hubiese memoria se lanzaba una excepción y malloc no devuelve una excepción, devuelve nulo, así que vamos a hacer un include de exception y aquí vamos a comprobar que tengamos memoria. If datos es igual, if not datos, pues throw std back alloc, por ejemplo, y con esto estamos indicando al llamador de nuestra función pushback que no había memoria suficiente para la operación. Esto ya sí que debería de compilar perfectamente y funciona. Aquí tenemos el programa ejecutándose. Bien, pero decía que nuestra clase tiene muchas restricciones. Vamos a ver cuál de estos operadores se está llamando. Vamos a incluir aquí IOString y vamos a imprimir aquí por la consola std cout constructor de id. Muy bien, y aquí vamos a hacer lo mismo, constructor de copia, y por último vamos a hacer un operador de asignación. Aquí vamos a indicar operador de asignación. Vamos a ver qué se está llamando con nuestra implementación. Y aquí lo tenemos. Primero se utiliza el constructor de ID porque se está ejecutando aquí y luego se está utilizando el operador de asignación. Vamos a ver cómo se comporta la librería, la clase vector de la librería STL. Si lo ejecuto, comprobamos que no hace lo mismo que nosotros. Está utilizando el constructor de ID y luego está utilizando el constructor de copia. Es decir, que la clase vector de la librería STL no nos está exigiendo que nuestra clase implemente el operador asignación. De hecho, lo voy a comentar o lo voy a eliminar directamente. Control F5. Esto funciona perfectamente, pero si utilizamos nuestra implementación de la clase vector, bueno, no está funcionando porque
porque se está infiriendo automáticamente un operador de asignación. Vamos a hacerlo de otra manera. En vez de eliminarlo, de esta manera voy a indicar que esté eliminado. Perfecto. Así. Vamos a ejecutarlo. Se ha indicado que el operador de asignación de mi clase está eliminado explícitamente. Vamos a probar con la librería std. Y esto compila y ejecuta. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver con nuestra implementación, control F5, tenemos un error de compilación que era esperado porque aquí estábamos haciendo forzosamente una asignación. De manera que esta construcción no nos vale. Deberíamos de ser capaces de forzar a que se ejecute el constructor de copia, pero no el constructor de asignación, porque es como está programado la librería, la clase vector de STL. No nos exige nunca tengamos un operador de asignación y toda la lógica se hace con el constructor. Tenemos un constructor de copia y tenemos constructor de movimiento, que es lo que vamos a ver en la siguiente parte del vídeo. Bien, pues lo que está haciendo STL es, de alguna manera, en vez de hacer esta asignación, lo que está haciendo es forzar a que se llame al constructor de copia del tipo, en este caso mi clase. No sé si sabes que el operador new, cuando tú haces un objeto es igual a new de t, y aquí pasamos, por ejemplo, o, con esto es lo que estamos, este operador lo que está haciendo es solicitar memoria en el montículo, y luego llama a constructor de t, que recibe, en este caso, una referencia constante de tipo O, porque O es una referencia constante. Y luego nos devuelve la dirección de memoria de ese objeto. Pero el operador new tenemos otra manera de llamarlo, que es pasándole directamente una dirección de memoria. Si llamamos al operador new pasándole como parámetros una dirección de memoria, no hace la solicitud de memoria en el montículo, sino que asume que la dirección de memoria que tú le estás pasando es en la cual tiene que inicializar el objeto y llama al constructor que tú pases. De manera que yo podría sustituir esta llamada por new, voy a llamar al objeto new global y voy a pasar una dirección de memoria, datos más tamaño, y aquí voy a poner el tipo y el constructor que quiero pasar. Quiero llamar al constructor de O. De esta manera, lo que estamos haciendo es eso, es llamar al operador new, pero indicándole la sobrecarga del operador new que no va a solicitar memoria en el montículo. Le estamos diciendo, oye, no, es que ya tengo la memoria yo asignada previamente, que es aquí, en datos más tamaño. Y quiero que llames al constructor, en este caso el constructor que recibe una referencia constante de objeto. Vamos a compilarlo y ejecutarlo. Y aquí vemos que nuestra clase, a ver que me asegure que estamos utilizando nuestra implementación, sí, vemos que ya nuestra clase, nuestra implementación de vector se está comportando exactamente igual que la implementación de la librería STL. Estamos utilizando única y exclusivamente constructores y además no estamos exigiendo que nuestras clases tengan ni operador de asignación ni un constructor por defecto. Bien, pues ya sí que podemos continuar con la implementación de nuestro método pushback, que se nos había quedado a medias. Por ahora únicamente podemos trabajar si la capacidad es nulo o 1, pero en el caso de que ya la hayamos llenado, tenemos que solicitar memoria en un objeto temporal, un array temporal, donde vamos a copiar el objeto que nos llega y luego vamos a copiar los datos que teníamos en el array datos. Y por último vamos a liberar la memoria de datos y vamos a asignar datos a ese temporal. Vamos a hacerlo. T asterisco temporal es igual a malloc. Vamos a copiar de aquí. Pero en este caso, en vez de ser size of dt, ese es size of dt por capacidad por 2. Vamos a ir incrementando la capacidad por 2. En el caso de que la llamada malloc nos devuelva nulo, vamos a lanzar una excepción, igual que en el caso de aquí arriba, y en el caso contrario, pues ya sé que podemos empezar a asignar valores. Vamos a indicar que temp, bueno, no voy a hacer con la asignación, voy a hacer exactamente igual que aquí. Temp de tamaño, vamos a asignar, vamos a llamar al constructor de O, y por último vamos a recorrer for auto y es igual a 0 y menor que tamaño, punto y coma y más,
vamos a hacer lo mismo, nuestra misma lógica. Vamos a indicar que temp más in sea igual a t de datos de in. De esta manera vamos a ir llamando a constructor de copia, igual que hace la implementación de STL. En el caso de que no haya habido ningún problema ni nada, pues vamos a incrementar tamaño. Vamos a indicar que capacidad por igual a 2, porque ha crecido la capacidad. Ahora vamos a liberar la memoria que tenía datos. Y ahora vamos a indicar que datos es igual a temp. Y habríamos terminado nuestra implementación. Vamos a ejecutarlo. Ahí sí que podemos llamar varias veces a nuestro método pushback. 2, 3, 4, 5, 6. Compilamos. Nos ha dado un error. Bien, pues faltaba aquí un paréntesis. Es que estoy aprendiendo a programar. Vamos a ejecutar el programa. Tenemos todo esto. Y comprobamos que ya sí que se está utilizando únicamente los constructores de id y de copia. Bien, vamos a empezarle a fastidiar a nuestra clase, porque este método de pushback no se está protegiendo contra errores. ¿Qué pasa si cuando se llama a constructor de copia sucede algún error? Vamos a hacer una variable global que la vamos a llamar copias igual a 0, y vamos a hacer que nuestra clase, en nuestro constructor de copia, en el caso de que se haya superado un número de copias, que lance una excepción. Pues vamos a suponer que estamos consumiendo algún servicio que solo se puede llamar X veces, y en caso contrario tenemos una excepción, ¿vale? Así que vamos a incrementar copias, y vamos a hacer aquí, por ejemplo, que if copias es igual a 3, pues que lance una excepción throw std exception. Vale, pues con esto estamos simulando, pues imagínate que esto es esta clase pues se conecta a un servicio que devuelve algo y va a producir una excepción, y esa excepción está sucediendo en el constructor. Aquí está el key de la cuestión, está sucediendo en el constructor. Bien, pues vamos a ver ahora qué pasa. Si ejecutamos la aplicación, pues se nos ha parado por aquí, tenemos un error. Vamos a hacer un try. Vamos a hacer un catch aquí. Vamos a capturar todas las excepciones posibles y vamos a sacar por pantalla errores. Perfecto. Vamos a tabular esto. Ejecutamos el programa y aquí se han capturado los errores. Bien, vamos a ver en qué llamada tenemos los errores y vamos a ver, porque además tenemos un problema, que aquí tenemos fugas de memoria, ya lo verás. Voy a entrar depurando, se ha llamado al primer pushback, no ha habido ningún problema, y en este segundo yo creo que ya vamos a tener problemas. Aquí tenemos problemas. Vamos a volver a ejecutar el programa y vamos a entrar con F11 dentro de este pushback. Se llama el constructor de mi clase id, que este no genera ninguna excepción. Entramos dentro de pushback, tenemos datos, tamaño era igual que capacidad, de manera que tenemos que pedir memoria. La capacidad que teníamos era de 1, vamos a hacer una capacidad de 2, aquí no tenemos ningún problema. Ejecutamos el operador de asignación. Vamos a imprimir aquí en watch, vamos a poner el número de copias, vamos a añadir copias. Copias por ahora es 1, de manera que esta llamada al constructor de copia no va a dar ningún error, pero, y ahora ya copias vale 2, pero este de aquí nos va a lanzar una excepción. Fíjate que nos ha lanzado una excepción en este punto en el que nosotros habíamos pedido memoria temporal y todo, así que vamos a con este throw, con esta excepción que se acaba de producir aquí, ya se le va a devolver el control a la aplicación principal, de manera que vamos a tener aquí arriba una fuga de memoria. Así que primero vamos a proteger nuestro método pushback para que no tenga fugas de memoria en este escenario. Acabamos de descubrir que el llamar a un constructor del tipo sobre el cual nos estamos instanciando es posible que nos genere una excepción. Así que, como malloc no puede no puede generar excepciones, devuelve nulo y ya lanzamos nosotros la excepción, vamos a hacer aquí un try y aquí un catch. Perfecto.
Vamos a formatear. Sigma Alt F. Ya lo acabamos de formatear. Y aquí, en este caso, pues haríamos un free de temp. Al menos en el caso de que se produzca una excepción al llamar al constructor de copia de los objetos, vamos a capturar la excepción, liberamos la memoria para no dejar una fuga de memoria y lanzamos la excepción al llamador para que se entere de que ha habido un problema. De esta manera nuestra clase ya se acaba de proteger en este sentido. Pero fíjate qué es lo que ha pasado. Se ha producido una excepción, pero el objeto, el estado que tenía el vector previo a la llamada pushback no se ha estropeado, porque yo en ningún momento he llegado a sobreescribir datos ni a cambiar la dirección de memoria de datos, de manera que cuando se produce la excepción el vector sigue siendo válido. De hecho voy a hacer aquí un std cout fin, vale, ejecutamos. Voy a cambiar el contador para que sea un poquito mayor. Voy a poner aquí, por ejemplo, que sea en 4. Perfecto. Ejecutamos el programa. Se hace un primer pushback, de manera que en datos de 0 tenemos un 1. Se hace un segundo pushback, de manera que en datos de 1 tenemos un 2. Llamamos a este pushback que genera una excepción, pero si continuamos con la ejecución del programa, que no he puesto aquí un breakpoint, vamos a poner aquí un breakpoint y vamos a quitar este breakpoint. Ejecutamos el programa hasta fin. A ver dónde tenemos la excepción. Perfecto, continuamos. Fíjate que se ha producido la excepción en este pushback de clase de 3, pero aquí, en este punto, el estado del vector sigue siendo válido. Teníamos en datos de 0 un 1 y en datos de 1 un 2. Hemos capturado una excepción en esta llamada, pero el vector de datos no se ha estropeado. Esto es súper importante para los vectores. Si se produce una excepción cuando se está llamando pushback, el vector no se puede quedar destruido, no se puede quedar de una manera incorrecta. Y este es el problema con el que nos vamos a encontrar ahora mismo, que vamos a viajar en el tiempo, vamos a llegar a un compilador de C++11 y como vamos a tener semántica de movimiento, pues vamos a hacer nuestra sobrecarga de pushback con semántica de movimiento. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser comentar la lógica de lanzar excepciones y volvemos a ejecutar el programa y comprobamos que nuestra implementación utiliza semántica de copia. Pero ahora ya estamos en el futuro, ya tenemos un compilador que nos permite compilar con C++11 y tenemos semántica de movimiento, así que vamos a implementar un método pushback con semántica de movimiento y vamos a modificar mi clase para que tenga un constructor con semántica de movimiento. Voy a hacer aquí mi clase y recibe 2 ampersand para indicar que es una referencia de tipo R. Vamos a llamarla otro, vamos a inicializar id, pues será igual a otro.id. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser desinicializar otro.id es igual a 0xFFFF. Con esto va a ser un número mágico para nosotros para saber a la hora de depurar que ese objeto está desinicializado. Ya tenemos nuestro constructor de movimiento, pero este constructor de movimiento no se va a llamar en ningún momento porque a pesar de que estamos pasando un objeto temporal, como no existe una sobrecarga especializada en movimiento, una sobrecarga que reciba un rValueReference, pues se va a llamar como último recurso a la sobrecarga de pushback de copia, la sobrecarga de pushback de copia. Aquí tenemos un error. No es un error, compila perfectamente, no sé por qué me está marcando este error. Bien, pues vamos a sobrecargar el método pushback para movimiento. Perfecto, este método pushback, en vez de recibir una referencia constante de tipo t, va a recibir una referencia de tipo r, de tipo t. Perfecto. Si el vector de datos está nulo, solicitamos memoria, que metamos la capacidad. En el caso de que podamos añadir datos, vamos a llamar al constructor de new, pero en este caso, en vez de llamar al constructor de new que recibe una referencia, vamos a
a llamar al constructor de new que recibe un objeto cuyo contenido no nos interesa más, es decir, vamos a convertirlo en una variable, en una referencia de tipo R. Así que std move de manera que ahora ya sí que estamos ya en el caso de que esta clase tenga el constructor de movimiento, vamos a forzar a que se llame al constructor de movimiento. Perfecto, lo acabamos de hacer aquí, y aquí abajo vamos a hacer lo mismo, std move, y aquí vamos a indicar std move. Perfecto, vamos a imprimir por la consola que se está utilizando el constructor de movimiento. Muy bien, y vamos a ejecutar el programa. Lo ejecutamos y fíjate que aquí ya se está utilizando un constructor de ID cuando instanciamos este objeto temporal, constructor de movimiento, ID, movimiento, ID, movimiento. Ya nos están realizando copias, así que nuestra implementación de vector es muchísimo más rápida que la implementación de vector previa. En esta clase, que únicamente tiene un campo de tipo ID, pues el movimiento de la copia es exactamente igual, pero si esto fuese una clase más elaborada que tuviese cadenas de caracteres o que tuviese cualquier tipo de objeto que se vea beneficiado con el movimiento, pues notaríamos una diferencia de rendimiento. Ya te digo que en esta clase tan trivial no vamos a tener ninguna mejora. Pero ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el constructor de copia de mi clase, pero en el constructor de movimiento. Vamos a hacer que cuando se ejecute un número de veces se lance una excepción. Voy a copiar este código, de hecho ya lo voy a quitar de aquí. Vamos a descomentar este código y aquí vamos a indicar un 6. Perfecto. Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos nuestro código con nuestro constructor, bueno, con nuestra implementación. Ya te adelanto que va a fallar porque vamos a encontrarnos alguna... se va a lanzar alguna excepción en algún momento aquí o aquí, o sobre todo aquí, y se va a lanzar cuando ya hemos movido datos, de manera que el vector de datos, en el caso de que se produzca alguna excepción, tendrá objetos que han sido movidos y por lo tanto veremos un 65.535. Vamos a ejecutarlo. Insertamos el primer pushback sin problemas, segundo pushback sin problemas y en el tercer pushback nos encontramos con errores. Vamos a continuar hacia adelante. Nos quedamos aquí y fíjate cómo ha quedado nuestro vector de datos. El vector de datos de 0 tiene un ID 65.535, lo que significa que ese objeto se había movido, luego se ha producido una excepción y ya estamos en un estado en el que el vector ya no es transaccional. Se ha producido una excepción y él no tiene manera de volver atrás. Aquí podríamos implementar una lógica de, oye, si se produce una excepción, pues vuelve hacia atrás y vuelve a mover hacia atrás, pero a mí nadie me garantiza que no se vayan a seguir produciendo excepciones. De hecho, si yo esto, en vez de indicar igual a 6, y digo que sea mayor o igual que 6, ya a partir de este momento, siempre que intente hacer un movimiento, iba a tener excepciones, de manera que ya no habría manera de recomponer los datos tal y como estaban dentro del vector antes de esta llamada a pushback que me ha provocado el error. Vamos a ver cómo se le dio solución a este problema justo antes de sacar la implementación de C++ 11. Bien, pues la solución que se encontró fue hacer que el método pushback de movimiento única y exclusivamente se compile para aquellos tipos que indiquen de alguna manera que su constructor de movimiento no va a lanzar ninguna excepción, y para eso se inventó la palabra noExcept. Aquí tenemos nuestro constructor de movimiento. Si lo decoramos con noExcept, se le está indicando al compilador que este constructor en particular no va a lanzar ninguna excepción. Si la lanza, como en este caso, directamente no se desencadena toda la lógica de captura de excepciones, sino que el programa finaliza directamente, porque en el momento en el que se marca algo como un step, el compilador ya no va a tener pila de excepciones. De manera que esto lo vamos a comentar. Y si ahora, por ejemplo, utilizamos el método stdvector,
std vector sí que tiene implementado el método pushback, de manera que únicamente se va a utilizar el pushback de movimiento si el tipo ha indicado que su constructor de movimiento no lanza excepciones. Si ahora ejecutamos esto, podemos comprobar que ya la implementación de std está utilizando los constructores de movimiento. Bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos indicar en nuestra clase que queremos compilar un determinado método única y exclusivamente en el caso de que este tipo con el cual estamos especializando haya indicado en su constructor que no lanza excepciones. Bien, pues hay un include que podemos hacer que se llama type traits, un include de std type traits, y este include lo que incorpora es una serie de expresiones constantes que nos van a permitir en tiempo de compilación devolver valores verdaderos o falsos en función de determinadas condicionantes, y uno de ellos es el siguiente. Yo puedo preguntarle, puedo consultar mediante type traits si un determinado tipo, su constructor, es movible sin lanzar excepciones. Lo tengo en std is no throw, como es no throw move constructible. Con esta función, que es una expresión constante, el compilador en tiempo de compilación me puede indicar si un determinado tipo ha indicado en su constructor de movimiento que no lanza excepciones. Vamos a comprobarlo. If std is no throw move constructible, y le decimos de mi clase, esto realmente lo que va a devolver es una estructura. Si esta estructura va a tener un campo que se llama valor. Entonces, en el caso de que esto sea 1, o sea que no sea 0, pues entonces vamos a imprimir por pantalla std cout mi clase tiene un constructor de movimiento que no lanza excepciones. Vale, vamos a comprobarlo. Ahora mismo hemos indicado que no lanza excepciones, entonces si ejecutamos el programa, aquí comprobamos que dice que mi clase tiene un constructor de movimiento que no lanza excepciones. Esto ya te digo que es una expresión constante, de manera que se evalúa en tiempo de compilación. Si quito esta palabra, y de manera que ya no he indicado que el constructor de movimiento de mi clase no lanza excepciones, pues no se ha impreso esa línea, ¿vale? De manera que en tiempo de compilación, utilizando isNoThrowMove constructible, puedo saber si una clase tiene un constructor de movimiento que lance o no lanza excepciones. Bien, y ahora, ¿cómo podría hacer para que esta función de aquí, o sea, este método, se ejecute, o sea, se compile única y exclusivamente en el caso de que el tipo que estamos pasando cumple esa condición? Bien, pues vamos a hacer un archivo nuevo, vamos a llamarlo enableIf, y vamos a realizar una serie de funciones que estén especializadas con plantillas. Como sabes, las plantillas pueden recibir dos tipos de parámetros, o tipos o no tipos. Tipos sería, por ejemplo, valores que se van a sustituir, por ejemplo, un entero, un número, lo que sea. Vamos a ver cómo podemos especializar distintas funciones con distintos parámetros que no sean de tipo. Template int x, por ejemplo, y vamos a hacer una función que devuelva un entero, int a, y aquí vamos a hacer que devuelva x. Vamos a hacer aquí un int main, vamos a hacer aquí un include iostream, y por último vamos a hacer un std cout pues a de 10 std endline.
Bien, esto es una especialización de es una función que es de tipo plantilla, que espera recibir un entero y va a devolver este entero. Control F5 y tenemos que ver en consola un 10, que aquí lo tenemos. Bien, esta es una manera de especializar la función. Ahora vamos a hacer una función que la vamos a llamar B y vamos a pasarle un parámetro por defecto. Vamos a decirle igual a 20. Y esta función se va a llamar B y no voy a tocar nada más. Como puedes ver, estoy utilizando el parámetro que se le ha pasado por plantilla dentro del código de la función. Vamos a imprimir B y en este caso puedo llamarlo sin pasarle ningún parámetro, como puedes ver, y ahora me imprime aquí un 20. Bien, ahí puedo especializarlo un poquito más. Yo podría, a mí nadie me obliga a utilizar este valor dentro del programa, de manera que yo aquí podría poner int x igual a 20 y aquí devolver un 22, por ejemplo. Nadie me está obligando a utilizar este parámetro de la plantilla dentro del código del programa. Vamos a llamar a C a la función. De hecho, voy a hacer varios ejemplos. Voy a hacer primero este que me obliga a pasar un parámetro, pues por ejemplo 44. Fíjate que voy a llamar a C pasándole en la especialización un 44, pero este valor no se va a utilizar. Y esto compila y me va a imprimir un 22. Bien, además también podría hacer lo mismo, la misma especialización, pero con parámetros por defecto. Voy a poner x igual a 100. Vamos a llamar a la función D, vamos a hacer que devuelva un 23 y en este caso pues está utilizando una especialización, pero que yo no tengo la obligación de utilizar. Vamos a llamar a D, no le paso ningún parámetro y esto tiene que imprimir un 23, como puedes ver aquí. Aquí tenemos el 23. Bien, pues como no estoy utilizando este parámetro, ¿por qué voy a poner... ¿por qué voy a declararlo? Podría hacerlo perfectamente sin declarar. Podría poner int igual a 100 y aquí vamos a llamar la función e y que esta devuelva, por ejemplo, un 25. Esto es perfectamente plausible. Bueno, no la estoy llamando. Un momentito. Vamos a llamar a e y aquí lo tenemos. Se está llamando a e, está devolviendo un 25. Yo aquí podría pasar el valor que sea. Lo importante es que en esta especialización, aquí lo tienes. En esta especialización de yo no tengo por qué declarar el nombre de la variable y obviamente, como no he declarado el nombre del parámetro, no tengo por qué utilizarlo. Incluso podría llegar un poquito más lejos y hacer una especialización llamada f que reciba directamente un int. Y ya no estoy pasando ni el valor. f26. Vamos a llamar a f. Esto va a devolver un 26. No le he pasado ningún parámetro, disculpa, hay que poner aquí un número. Ya lo tenemos. Aquí lo tenemos también. Como puedes ver, el compilador es muy libre a la hora de pasar parámetros y a mí nadie me obliga a poner nombres a los parámetros, ni siquiera me está obligando el compilador a poner un valor. Y de hecho podría forzar a hacer una nueva, vamos a llamarla fg, que voy a pasarle dos parámetros, int, int. Aquí lo tengo, vamos a devolver un 27 o un int y un booleano. Vamos a llamar a g con este valor, aquí vamos a pasar un true y aquí vamos a pasar un false. Perfecto, ahora se va a imprimir dos veces el número 27, como ves aquí. Bien, esto es todos los tipos de especializaciones que podríamos hacer en una función con distintos parámetros de plantilla de tipo, que no sean tipos, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya creando funciones que reciben tipos. Vamos a hacer un template. TypeNameT. Y esto va a ser una función que va a devolver un objeto de tipo T. Se va a llamar A, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer un return T por defecto. Fíjate que acabamos de hacer una especialización de A mayúscula que espera que le pasemos un tipo y esta función va a devolver un objeto de ese tipo. Vamos a hacerlo con un valor por defecto. Vamos a llamar a y vamos a pasar un int y esta función de A
mayúscula, pues va a devolver un 0. A partir de ahora vamos a ver muchos ceros. Aquí lo tenemos, esta función. Esta función está especializada para un determinado, va a devolver el tipo que pasemos por parámetro en la plantilla. Bien, al igual que podíamos poner valores por defecto en los parámetros de las plantillas para los parámetros que no sean de tipo, aquí puedo hacer lo mismo, puedo hacer igual a int. De manera que si yo ahora llamo a b mayúscula y no le estoy pasando ningún parámetro, pues lo que me va a devolver es un entero. Vamos a pasar b. Y podemos comprobar que se pueden pasar valores, o sea, la plantilla pues se puede instanciar con valores por defecto. Al igual que antes, yo puedo declarar un parámetro t, pero no tengo por qué utilizarlo. Aquí yo podía hacer una función que devuelva double y aquí devolver un 0.0. Y a mí nadie, vamos a llamarla, que no la he llamado, bc. Vamos a llamarla. Y a mí nadie me está obligando a utilizar estos parámetros. Yo aquí podría pasar, por ejemplo, un int, control F5, y funciona perfectamente. Es decir, que yo no tengo la obligación de estar utilizando este parámetro de plantilla. Y como no tengo la obligación de hacerlo, pues podría también perfectamente quitar el parámetro, porque no lo estoy usando. Y eso también va a funcionar. Vamos a llamarlo d. Y aquí vamos a llamarlo d. Perfecto. Aquí lo tengo. Y me está funcionando perfectamente. D siempre va a devolver un double con 0.0. Vamos a hacer que devuelva 1, 2, 3. Y así lo vamos a ver un poquito mejor. Y al igual aquí tenemos d, devuelve 1, 2, 3. Vamos a poner .1 para que veamos que realmente es un double. Aquí está. Aquí lo tenemos. Bien, pues ahora vamos a hacer otra especialización más. Al igual que tenemos esta. ¿Por qué voy a especificar el tipo? Podría directamente poner typename. A mí nadie me obliga a poner un tipo. Es decir, que yo puedo hacer una plantilla que reciba un typename y ya directamente sin parámetros. Vamos a llamarlo e. Y aquí vamos a llamarla e. Vamos a llamar a e y aquí vamos a pasar un char. Total, ese parámetro no se va a utilizar. Entonces llamamos a e y va a devolver también 123.1. Voy a cambiarlo aquí a 123.2 para saber que estamos llamando a esta especialización. Y vemos perfectamente pues, que tenemos aquí 123.2. De esta manera hemos visto que podemos hacer plantillas de tipos. Bueno, incluso vamos a hacer otra con dos tipos, igual que antes. Typename f. Vamos aquí a devolver 123.3 y llamamos aquí a f y aquí tenemos que pasar forzosamente dos parámetros, char y int, por ejemplo. Y aquí tenemos nuestra llamada f que va a devolver 123.3. Bien, has visto que yo no tengo por qué especificar nombres de parámetros en las plantillas, ni valores, ni nada de nada. Puedo declarar plantillas de este tipo. Bien, pues sabiendo esto, vamos a ver cómo está definida la función enableIf. Bien, pues está definido como una estructura y es una estructura que está vacía y además de tipo plantilla. Vamos a declarar la template bol b, es una plantilla que recibe un parámetro de tipo booleano y además también recibe un parámetro de tipo typename t, que por defecto es void. Y la estructura se llama enableIf. Y es una estructura que no tiene cuerpo, que no tiene ningún miembro. Bien, yo ya podría instanciar estructuras de este tipo. Voy a poner aquí enableIf true, double, estructura 1, y aquí podría hacer perfectamente un enableIf false, int, estructura 2. Esto se podría instanciar perfectamente. Es una estructura que recibe dos parámetros de plantilla y al igual que en las plantillas de funciones no tengo por qué utilizar los parámetros, pues en las plantillas de estructuras tampoco tengo por qué utilizar esos parámetros. Bien, pues ahora vamos a hacer una especialización de esta estructura. Template typename struct enable if, y va a ser una especialización de true, t. Bien, esto es una especialización
de esta estructura, de la estructura enable if, para el caso de que pasemos un verdadero y luego un tipo. O sea, en el caso de que yo instancie con verdadero con un tipo, la estructura ya va a tener esta otra forma. Esta en principio no tenía ningún campo y ahora vamos a añadir un campo que va a ser un type name type. De manera que vamos a añadir un campo que se llama type, que va a ser el propio tipo. Vamos a comprobarlo. Si yo instancio enable if de double, perdón, false, coma double, por ejemplo, y la vamos a llamar estructura 1, yo no podría acceder a estructura 1.type. Estructura 1.type, como puedes ver, no lo tengo. Sin embargo, si aquí pongo un true, sí que puedo acceder a estructura 1.type porque es solo las especializaciones de enable if cuyo primer parámetro tienen un true están proporcionando el tipo type. Bien, disculpa que aquí me he equivocado, esto no es type name, es type def. Porque yo lo que quiero definir es que en esta estructura poder definir un tipo para luego poder instanciarlo, por ejemplo, de esta manera. Type, pues valor 1, por ejemplo, ¿vale? Y aquí no tendría, si pasamos un false, pues no podemos instanciar este tipo porque en el caso de que la estructura, el primer parámetro sea un false, pues no tenemos ese tipo, ¿vale? Esto lo podemos haber resuelto en vez de con type name, que me había equivocado, poniendo type def, o si no con un using type es igual a t. Cualquiera de las dos soluciones nos valdría, ¿vale? Exactamente lo mismo. Puedo instanciar una variable de ese tipo. Bien, pues al igual que podemos definir funciones de tipo plantilla y esas plantillas tienen que tener forzosamente dos parámetros independientemente o no de que las estemos utilizando dentro del cuerpo de la función, como por ejemplo este caso de la función f que habíamos visto antes, pues ahora podemos hacer una especialización de pushback que también reciba dos parámetros. Vamos a hacer template type name t1 type name t2 auto pushback, y esta función pushback va a recibir un t1 ampersand porque es un r-value reference, porque te recuerdo que vamos a especializar el método pushback de movimiento, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Y vamos a llamarlo, por ejemplo, valor, y esta sería nuestra especialización, ¿vale? Yo, para poder llamar a esta función, pues tendría que pasarle obviamente el parámetro t1 y un parámetro adicional. Bien, pues aquí podría poner que este parámetro por defecto sea el tipo que tiene la estructura enable if. O sea que aquí podría poner enable if, por ejemplo, true, coma, y cualquier tipo. Double, por ejemplo, type, de manera que el tipo que voy a asignar en T2 va a ser el tipo que devuelve la estructura. Como T2 yo no lo voy a utilizar aquí dentro, puedo quitar el parámetro. De manera que yo ahora podría llamar a pushback. Vamos a llamar aquí a pushback de 1. Pushback de 1. Vamos a hacer aquí que esto imprima algo en pantalla. Por ejemplo, std cout pues sube. Si compilo, me da un error. A ver qué... bueno, aquí no he puesto símbolo menor. ¿Qué error tengo? Había un include por ahí que no estaba finalizado. Bien, aquí ves que está mostrando un 1. Bien, puedo hacer esto con un false. Compilo y me dice que, bueno, no puedo llamar a pushback, pero además también me está dando un error porque me está diciendo que enable if no tiene el miembro tipo. Bien, esto es porque lo estoy haciendo aquí en línea, pero el compilador de C++ me va a permitir poner aquí algo, en vez de poner por código duro verdadero o falso, me va a permitir poner algo que varíe en función del parámetro anterior. Bien, pues si nos vamos al caso anterior,
te recuerdo que estábamos utilizando esta función que en tiempo de compilación nos va a devolver verdadero o falso si el constructor de movimiento lanza o no lanza excepciones. Así que nos vamos arriba del todo, copiamos el include de TypeTraits, lo vamos a pegar aquí y vamos a modificar esta función para que únicamente se compile en el caso de que el tipo que le estamos pasando, su constructor, no lanza excepciones en movimiento. Vamos a copiarlo de aquí. Esta era la lógica que había que poner, y entonces donde pone un false vamos a sustituirlo por esto, y aquí donde pone mi clase vamos a poner T1, de manera que ahora esto tiene que seguir funcionando. Voy a ejecutarlo, control F5, y como los enteros no pueden lanzar excepciones en su constructor, porque de hecho no tiene ni constructor, pues funciona perfectamente. Vamos a hacer ahora una clase propia, mi clase, bueno, ha quedado claro aquí como no estamos pasando verdadero o falso por código duro, y este método, o sea, esta función depende de uno de los parámetros, por eso el compilador en la primera fase de la expansión de plantillas no me ha dado un error directamente. Él no sabe si este tipo va a existir o no. Solo en caso de que no exista, esta función directamente no se va a ejecutar, ¿vale? No se va a compilar para ese parámetro en particular. Entonces vamos a crear una clase, mi clase, y esta clase pues va a tener un constructor por defecto igual a default, y ahora vamos a declarar un constructor de movimiento que en un principio no vamos a indicar que no lanza excepciones, de manera que si yo ahora llamo a pushback y digo aquí mi clase y le paso a pushback una instancia de mi clase, ya directamente me da un error de compilación porque dice que no encuentra un pushback que se pueda ejecutar con este parámetro, porque mi clase en su constructor no se ha indicado no except. Si ahora pongo no except, comprobaré que esto no da ningún error y que puede compilar. Bueno, aquí va a dar un error porque aquí estamos imprimiendo V, que V no se puede imprimir, no se puede sacar por la consola estándar, así que vamos a poner ejecutando pushback, control F5, y aquí comprobamos que ahora hemos hecho una implementación de pushback que únicamente se va a ejecutar en el caso de que el tipo en su constructor no lance excepciones. Entonces aquí podía hacer una sobrecarga de pushback y luego ya lo vamos a meter en el código de nuestra clase. Yo podría hacer ahora un pushback que reciba una referencia constante que se va a ejecutar. Vamos aquí de movimiento y aquí de referencia constante, copia, vale. Vamos a hacer que el template T1, y aquí tenemos una sobrecarga de pushback que en el caso, si ahora ejecuto, me va a decir que como hemos indicado no step, va a ejecutar el método pushback de movimiento, y si quito el no step, como siempre tenemos el último recurso, pues se va a llamar a la sobrecarga de pushback de copia. Pues ya lo tenemos resuelto. Lo único que tenemos que hacer es utilizar esta construcción dentro de nuestro método. Estábamos en no step, dentro de nuestro método pushback, template, vamos a llamarlo T, y aquí ponemos T, y esto ahora mismo ya debería de funcionar perfectamente. Recordamos que estábamos llamando pushback de mi clase. Si mi clase en su constructor de movimiento no está marcado como no step, de manera que ahora si lo ejecutamos tiene que hacer muchas copias, que aquí lo tenemos, y en el caso de que hayamos indicado no except, compilamos y ahora tenemos muchos movimientos. Como te he dicho antes, si marcamos como no except un método, que puede ser un método especial, como en este caso que es un constructor de movimiento, o cualquier otro método en estas clases, cuando se llaman estos métodos no se establece la lógica
para capturar excepciones de esos métodos, de manera que si se le hace una excepción, la aplicación va a finalizar inmediatamente y no vamos a tener la posibilidad de capturar esa excepción, de manera que tenemos que tener la garantía de que si marcamos una clase como que no va a lanzar excepciones, que esta clase no lance excepciones. Entonces, en este caso, ¿este constructor de movimiento está bien hecho? Pues no, porque el operador menor de oString lanza excepciones, entonces es posible que se pudiese lanzar una excepción y finalizaría mi aplicación. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si este método en particular va a lanzar una excepción o no? Tengo que revisar todo el código, todos los operadores, todos los métodos o lo que se llama para saber si lanzan o no excepciones. Pues no, hay una manera de utilizar noexcep que nos ayude con eso. Voy a complicar un poquito la clase, simplemente voy a añadir una cadena de caracteres aquí que va a ser un nombre. Vamos a hacer aquí un include string y aquí en el constructor, dentro de la definición de la clase voy a hacer un std string name y aquí en el constructor no voy a poner, no voy a rellenar name aquí ni aquí, simplemente es para enseñar este ejemplo en particular. Vamos a hacer aquí que en el constructor de movimiento mueva name de un objeto a otro. Pues name es igual a std move de otro punto name. Bien, si te fijas, aquí se están haciendo dos operaciones que podrían lanzar excepciones. Una podría ser esta y otra podría ser esta otra, ¿vale? Entonces, la manera de decirle al compilador que sea él el que tome la decisión de indicarme si este constructor de movimiento en particular va a lanzar o no excepciones es utilizar noexcep, pero pasándole como parámetros una expresión. Y en esa expresión podemos utilizar los type traits que tenemos definidos aquí en type trait, que como sabes son expresiones constantes, son funciones que son expresiones constantes que en tiempo de compilación van a detectar ciertas condiciones. Entonces yo podría copiar esto y como en este constructor de movimiento en particular lo que estoy haciendo es utilizar un constructor de movimiento de la clase string, pues aquí podría indicar perfectamente, perdona, esto era name. Aquí puedo utilizar perfectamente esta operación, indicar std string. De esta manera, esta primera parte de la expresión, porque ahora vamos a continuarla, si el constructor de movimiento de string lanza excepciones, pues esto sería un no. Y si no lanza excepciones, esto sería un sí. Y como es una expresión, pues también podría indicar que este operador lance o no excepciones. Y eso lo podemos hacer también con noexcep. Noexcep. Y voy a indicar std cout y comillas, porque es lo que es el operador que estamos ejecutando así. Aquí, si compilo, pues veo que me ha compilado, aquí se me acaba de ejecutar, no tengo ningún problema. Incluso ahora podría imprimir esto. De hecho, precisamente lo hemos hecho de manera automática para el constructor de movimiento. Por lo tanto, si yo ejecuto, veo que nos está imprimiendo el mensaje: mi clase tiene un constructor de movimiento que no lanza excepciones. Porque sí que lanza excepciones, porque este operador sí los va a lanzar. Si yo comentase esta parte del código, compilamos, ejecutamos y ahora de manera automática sí que me dice que mi clase tiene un constructor de movimiento que no lanza excepciones, de manera que el compilador ha inferido de manera automática si el método lanza o no lanza excepciones. Si hago esto, obviamente tendría que comentar esta línea para asegurarme de que no se va a ejecutar esta lógica y que realmente mi constructor de movimiento no va a lanzar ninguna excepción. Bien, ahora vamos a ver las reglas para poder aplicar noexcep a un método. La primera de ellas, que tenemos tres reglas, es que la expresión de noexcep tiene que ser una expresión que sea evaluable en tiempo de compilación y que devuelva verdadero o falso. De manera que no podemos utilizar cualquier otro tipo de expresión que tengamos, por ejemplo, en type traits, que no devuelvan verdadero o falso. La segunda regla es que no podemos sobrecargar un método si la única diferencia entre las dos sobrecargas es que en la firma de las dos sobrecargas es que uno de ellos sea noexcep y el otro no. Vamos a comprobarlo. Voy a hacer aquí una clase que la voy a llamar base y en esta clase vamos a hacer un método
que devuelva un cálculo. Por ejemplo, int calcula, int a, int b. Esta va a ser noStep. Y lo que va a hacer va a ser hacer un return, por ejemplo, de a más b. Bueno, ya tenemos este método. Bueno, si ahora lo intentamos sobrecargar, pero con la única diferencia de que esta otra sobrecarga sea noStep, esto me va a dar un error de compilación porque no podemos sobrecargar si la única diferencia entre las dos firmas del método única es la información de excepción. Y por último, la última regla es que en jerarquías de clase, si tenemos una clase base que tiene un método virtual que esté marcado como noStep, en las clases heredadas, ese método, si lo sobrecargamos, forzosamente tendrá que ser noStep. Al revés, no. Si en la clase base tenemos un método virtual que no sea noStep, sí que podríamos implementar en una clase heredada la sobrecarga del método de tipo noStep, pero al revés no. Si la clase base dice que no se pueden lanzar excepciones, en la jerarquía, el resto de clases heredadas no pueden lanzar excepciones. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer clase heredada. Esta clase va a heredar de base. Vamos a hacer aquí public y vamos a sobrecargar este método. Vamos a hacer que este sea virtual y aquí vamos a hacer que sea virtual y aquí vamos a quitar el noStep. Vamos a decir que es override. Bien, pues este método, esta sobrecarga va a dar un error. Bueno, no había puesto el punto y coma, pero esta sobrecarga me va a dar un error. Aquí me está diciendo que no se puede sobrecargar una función que sea que tenga una especificación de excepciones menos restrictiva que la de la clase base. De manera que si aquí indico noStep, no voy a tener ningún problema y me va a compilar perfectamente. Ya te digo, si lo hacemos al revés no habría ningún problema. Es decir, que yo podría perfectamente ahora quitar la decoración de noStep de la clase base y esta otra pues es más restrictiva, pero no al revés. Bien, ¿y qué pasa con la información de excepción de aquellos métodos especiales que están declarados pero no implementados? Vamos a ver si tenemos la clase B y esta clase tiene un std string cadena y no declaramos ni constructor ni destructor, ningún método especial, el lenguaje va a generar de manera automática por nosotros el constructor por defecto, el constructor de copia, el constructor de movimiento. Bien, pues y a estos constructores se les va a dar la información de excepción que tenga la concatenación de todos los tipos de todos los campos que tenga o de la clase base, de manera que esta clase B lo que va a heredar es esa información de la clase string. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un pequeño programita std cout std vol alpha para indicarle a la cadena al string que los valores booleanos se muestren en pantalla como verdadero o falso, y vamos a llamar a distintos type traits que tenemos aquí definidos para la clase B. Cout, por ejemplo, std is not true default constructible, ¿vale? Vamos a indicar la clase B value std line, de manera que esto nos va a mostrar un verdadero o falso si el constructor de la clase B no lanza ninguna excepción en su constructor por defecto. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente constructor, cout std is not true copy constructible de B value std line. Perfecto, con esto vamos a imprimir verdadero o falso si el constructor de copia no lanza ninguna excepción. En este caso, lo que va a hacer, como se ha inferido de manera automática ese método especial que es el constructor de copia, cuando se ha inferido se ha analizado todos los campos que tiene la clase B, y en el caso de que la clase B heredase, perteneciese a alguna jerarquía y heredase de una clase base, pues se analizaría también esa clase base, de manera que ese constructor de copia de manera automática va a indicar si lanza o no lanza excepciones. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente constructor, std is not
throw move constructible de B. Aquí estamos analizando std endLine. Estamos analizando el constructor de movimiento y vamos a hacer exactamente lo mismo con el constructor de copia. Con el método de asignación std cout std is no throw copy asignable. Copy asignable, perfecto. Esto lo que va a indicarnos es si el operador de asignación del tipo B lanza o no lanza excepciones, std endLine, y ya por último std cout el operador de movimiento, de asignación de movimiento, std is no throw move asignable, perfecto, db value std endLine. Bien, vamos a ejecutarlo. Y esto que acaba de aparecer aquí de true, false, true, false, true, es exactamente lo mismo que si hubiésemos hecho esta ejecución sobre string. De hecho, vamos a imprimir una línea. Vamos a hacer así un salto de línea y vamos a hacer lo mismo con string. Y vamos a comparar que realmente es exactamente lo mismo. Vamos a sustituir aquí b por string. Y podemos comprobar ahora cuando lo ejecutemos que el compilador, como este es un tipo muy sencillo, lo que ha hecho ha sido, pues básicamente copiar la información de string. Aquí lo tenemos, true, true, false, false, true, true, false, false y true, true. Si este tipo fuese un poquito más complejo, pues posiblemente si tuviésemos algún campo miembro que fuese un poquito más restrictivo, pues habría variado alguna información, porque siempre nos vamos a quedar con lo más restrictivo. Bien, y esto es así para estos métodos especiales que se han generado de manera automática, pero si nosotros los definimos, aunque no los implementemos, con la palabra default va a pasar exactamente lo mismo, de manera que si voy a hacer la clase C, bueno, incluso esta clase B, vamos a definir los métodos. Vamos a hacer aquí public y vamos a indicar que tenemos un método B. Vamos a indicar aquí default. Vamos a hacer el constructor B que reciba una copia, es decir, B const reference, y vamos a indicar aquí default. Si ahora vamos a hacer el constructor de movimiento, b doble ampersand, indicamos que es igual a default. Ahora vamos a hacer el operador de asignación, o sea, por copia, hacer así mismo, b-reference, operator igual b-reference. Bueno, ya que en todo el curso estamos utilizando esta manera de hacerlo, b const reference, b-reference, vamos a indicar que es igual a default, y ya por último el operador de asignación por movimiento. Bien, acabamos de marcarlos todos de manera automática y es exactamente lo mismo, nos ha generado de manera automática, pero nosotros simplemente hemos indicado que queremos estos métodos especiales con la palabra default. Bueno, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Te fijas, true, false, true, false, true, true, false, true, false, true. Bien, y ya por último podemos forzar a que uno de estos operadores sea no este. Por ejemplo, yo podría aquí, por ejemplo, a ver, el primero de ellos era true false, el segundo que es el de copia. Bueno, pues si yo quiero forzar, no quiero implementar el método, simplemente quiero que se implemente de manera automática, pero quiero que este sea no except, pues yo aquí puedo sobrecargar eso y si te fijas ahora ya tengo true, true, true. Se ha sustituido el false por true porque acabo de indicar que yo quiero indicar expresamente que ese constructor que se genera de manera automática no lance excepciones.